Bueno, queridos patitos, vamos a ir al mejillón cebra, un asunto interesante que ya comentábamos en su momento, en parte, el tema de las especies invasoras con Baringüello en un conversatorio bien rico, aunque diverso, de varios temas. Las especies invasoras, como él hablaba del eucalipto, pues tienen su porcentaje de penetración en el sistema ahora de valorar su peligrosidad. Ciertamente en algunas plantas no puede encontrar, están catalogadas como especies invasoras y luego encontrarlas en tiendas, en lugares donde se compra para jardines particulares y por tanto en viveros. Puede encontrar algunas de estas que están ilegales, algunas están faltas de regulación, pero ciertamente hay un asunto que la gente conocerá, el tema del plumero pampero, aquella cosa blanca que se reproducía bastante y que fue objeto de una lucha importante por parte de las instituciones para tratar de frenarlo, porque bueno, pues tiene su importancia a la hora de la afectación en el medio ambiente. Pues tenemos aquí los mejillones cebra, que se han expandido, en este caso por Álava. Bueno, ha habido ejemplares adultos en los ríos Parrundia, Santa Gracia, larvas en Maturana y Arroyave. Parece que empezaron a invadir las aguas del embalse de Ullibar y Gamboa y del Ebro. Este dañísimo molusco bivalvo que no cesa en su expansión. Y al acabar el 2022, el mejillón cebra ya estaba presente en el arroyo Undave, aguas arriba de Urrúnaga, el embalse de Urrúnaga propiamente, y en el cauce del río Santa Gracia, aguas abajo del embalse. También en el eje del Zadorra, aguas arriba del embalse de Ullibar y Gamboa, esta localidad yadicana. Y en el afluente de Barrundia hasta aguas abajo en el Ozazeta. En el embalse de Ullibar y Gamboa y por debajo de este hasta Avechuco, en Vitoria. Barrio de Vitoria, y a lo largo de todo el recorrido del río Ebro que linda con Araba. ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer a propósito de esto? Pues ciertamente, cuando existe una especie invasora, y esto es evidente, que hay un ecosistema en biodiversidad que se refiere al lugar, las especies que son autóctonas, las de afuera serían las alóctonas, que tienen con ese nombre de alóctonas un nombre que sería demasiado digerible a la hora de establecer la relación con él y por lo tanto es mejor especie invasora porque da la idea de agresión al medio natural y que no es algo que esté arraigado ahí. Pero tal y como comentamos con Bari, con Álvaro, doctor y profesor universitario, pues ciertamente ahí está el asunto de entrar en el juego de la adaptación. Porque hay gente que piensa, el darwinismo, pues sí, que sobrevive el más fuerte. No es cuestión de fuerza, no. De adaptación. Esta adaptación es, por ejemplo, cuando tenemos un bosque de coníferas, donde el marrón es extendido, por lo tanto tenemos un águila que come conejos, pongamos, ¿no? Come conejos. Y por lo tanto, aquel conejo que sea de color pardo marrónido, pues ciertamente tal vez pueda meterse por las circunstancias de ser invisible. Las águilas en determinados... es camuflaje. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una situación en donde vivirá quien está mejor adaptado y los conejos que no sean de ese color, que sean de color blanco, por ejemplo, se verán como pasto más fácilmente porque el blanco será visto por las águilas. Pero pongamos que llega temporada de nieves, nieve, y por tanto la superficie del bosque ahora lo tenemos blanco nuclear, y por tanto en ese mismo lugar, si el clima ha cambiado,
Y ahora en vez de ser algo más mediterráneo, es algo más siberiano. Pues en ese entorno los conejos de color pardo, marronáceo, pues va a destacar. Y las águilas verán más claramente a estos sobre los blancos que se mimetizarán con el contenido general, la nieve. Por tanto, ciertamente, ¿quién está mejor adaptado en cada caso? Pues evidentemente depende de las circunstancias, del lugar, de la propia evolución. Igual en algún momento las hojas cambien de color, pero las orejas del conejo pues puede que sean más largas, más cortas, dependiendo de la necesidad de aguzar el oído. Quizás si las águilas vuelan alto y se las escucha razonablemente bien, pero igual puede haber algún animal de tierra que haga poco ruido o mucho ruido y por tanto igual las orejas necesiten alcanzar otra dimensión a la hora de estar avizor a la hora de tener este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto del conejo blanco, parduzco, marrónido y todo esto? Pues ciertamente porque esto de la adaptación sucede en todos los ámbitos. Hablábamos de Paquicetus como elemento que surge de la tierra, que puede ser más bien cercano al hipopótamo, por ejemplo, a pesar de que pueda ser visto luego como algo exótico porque Paquicetus es el antecedente de las ballenas. Y por lo tanto, ahí tenemos una situación en donde se emparietan con los mamíferos en una importante variante. Por lo tanto, ciertamente, lo que la gente cree saber a veces está mediatizado con cosas que no debe ser, sino considerado como mal información. Y por lo tanto, hay que ir a la realidad y la realidad nos dice que hay posibilidades de introducir especies donde no son originarias y donde no son propias de ese lugar, pero la adaptación puede permitir que algunas de esas especies arraiguen y proliferen. Eso pasa, por ejemplo, con el eucalipto, que cuando huelo la hoja, cuando huelo lo que es el fruto, no sé cómo decirlo, cuando estoy debajo y huelo, lo huelo porque lo tengo metido en mi registro juvenil. Cuando iba por el bosque o por algún lugar próximo, el entorno vizcaíno, a la hora de, bueno, ya lo olía y por lo tanto el oler el mismo tipo de olor ahora me retrotrae mi juventud y es un poco como en ciertas ocasiones cuando se vincula cierto régimen político del pasado, ese momento en el que fuimos jóvenes, digo fuimos porque aunque no sea soviético, en el año 82, bueno, uno puede entender que piensa la parte positiva, tiene los recuerdos de esa época y piensa, bueno, los helados estaban bien, papá y mamá estaban bien, la gente más o menos, bueno, empezaba a ver televisión y había juegos y el fútbol y el colegio y los amigos, pero cuando uno rememora todo eso, tiende a pensar en positivo y tiende a pensar en que ese helado que se tomó en la plaza Tiergarten pues era mucho más rico, el Alexanderplatz, por decir dos plazas de uno y otro lado, pues ciertamente se recuerda mejor de lo que era. Y por lo tanto, cuando uno tiene esa nostalgia del eucalipto, pues uno puede tender a pensar, pero esto es una especie invasora, ¿cómo puede ser? Si estaba en mi juventud, tenemos toda una vida de relación con este eucalipto. Pero no, es una especie invasora y en muchos casos puede llegar a ser, como decía el pobre Bari, de un informe que se hizo en tiempos de Mariano Rajoy, llegar a prácticamente el 26 de una escala de 29. Por lo tanto, es algo que es brutalmente agresivo en la zona. Por lo tanto, cuando vemos este mejillón cebra, tiene su importancia en tanto en cuanto el recurso hídrico es algo sustancial. Y cuando se establece respecto a zonas donde hay embalses, donde hay
cortes en el trayecto para generar elementos que son provechosos para el ser humano, pues ciertamente meter una especie invasora de una u otra forma en el mantenimiento. Es muy difícil hacer abstracción de la forma de estas especies invasoras y su liquidación. ¿No? Su liquidación como si esto fuera Chernóbil y hay los liquidadores contra la radiación y los elementos radioactivos que había que volver a meter dentro del reactor número 4 antes de poner el sarcófago. Pues ciertamente aquí hay que liquidar los mejillones cebra porque pueden generar importante afectación a esa forma de conservación del agua y en esas presas artificiales que son importantes que sean reajustadas con el paso del tiempo y estén siempre actualizadas para el uso humano en las necesidades que tiene respecto a los saltos de agua, los embalses, para suministros de agua y tal vez en su caso, tal vez incluso generación un poco de energía. Ciertamente, como decíamos ayer, Noruega tiene un importante parque de generación hidroeléctrica porque tienen facilidades para ello, pero en el Estado español también hay de esto y los ríos, pues ciertamente cuando introduces una especie invasora o ves como aparece una especie invasora, pues no puedes sino retrotraerte a ese momento de los Simpsons, donde cuando visitan Australia, tenemos esa situación con los koalas cuando sale el helicóptero, pero antes había esa ranita, un espacio como Australia, que es un entorno cerrado. Ciertamente en su momento hemos hablado de aquel joven que puso por primera vez un español, un españolito, yendo para allí con jamón serrano y su buen choricito ibérico, poniendo sus partes sensibles otra vez en el avión de vuelta a España. Nos vamos a recordar la famosa mortadela en aquella película, si no recuerdo mal, de Sofía Loren, aquella que hemos comentado en este canal, que está bien divertida, aquella que una italiana iba con su mortadela al aeropuerto de Nueva York y la dejaban entrar a ella, pero a la mortadela no. No, aquí es el reverso de esta situación, como hemos dicho, de ese australiano español. Iba a ser australiano porque parece que había la posibilidad de trabajo allí y cuando llegó a Australia le dijeron con este producto ibérico aquí no entras. Pues ciertamente es más fácil cuando son cosas como el mejillón cebra que entran a veces uno sin saberlo, puede estar contaminado, ya sea en plantas, ya sea en cosas como esta, uno lo lleva sin saberlo y luego se reproduce de una manera insospechada y acaba de entrar. Y por lo tanto ahí tenemos que tener afectación al sistema, al ámbito más próximo de la biodiversidad, de las instituciones, ya sea municipal, en este caso foral, autonómica, al Estado, a la hora de afectar esta situación de manera radical, de raíz, y por supuesto ir al fondo del asunto y tratar de establecer un equilibrio en donde las fuerzas autóctonas estén conservadas, protegidas, y luego ciertamente la ley permita esa conservación y ese atacar a estas fuerzas agresivas contra el medio natural y biodiversidad de este entorno, porque como uno puede ver, ciertamente así concluye el último seguimiento hecho por la Agencia Vasca del Agua, URA, a esta especie invasora y dañina que lleva años asentada en las aguas del territorio, en este caso Alavés. El objetivo es detectar de forma temprana nuevas poblaciones de mejillón cebra y conocer la evolución de la especie allá donde ya se ha establecido. Para ello, se llevan a cabo muestreos de larvas de mejillón cebra y de poblaciones de ejemplares adultos. La última campaña de larvas se realizó entre junio y septiembre de 2022, año en 75 estaciones vascas, 25 de ellas en Araba. Concluido el seguimiento, se han encontrado larvas de mejillón cebra en 6 estaciones de muestreo, 2 de ellas situadas en la cuenca del Zadorra, una en Maturana, aunque ya se sabía de la presencia de la especie en forma adulta en este tramo.
y la otra, la estación de Zadorra en Arroyave. En cambio, no se ha detectado presencia larvaria en estaciones que otros años sí han tenido, como el cauce del río Santa en Gracia, aguas abajo del embalse de Urrúnaga, ni en el Zadorra en Tres Puentes. Por su parte, los encargados de indagar la presencia de mejillón cebra en aguas alavesas dejan claro que, ante la evidencia de que la especie está totalmente asentada en el pantano, estas zonas han ido excluyéndose de la red de seguimiento larvario. Los ejemplares adultos. En cuanto al seguimiento de los ejemplares adultos, destaca el informe que no se ha observado mejillón cebra en ningún tramo nuevo, ni se han encontrado indicios de su presencia en 9 tramos en los que sí se recogió algún ejemplar del año anterior. No obstante, este aparente descenso del área ocupada por el mejillón cebra no debe ser considerado como tal, ya que puede responder bien que no se han detectado los puntos de la red fluvial con presencia testimonial en otras ocasiones, bien a que se ha visto un solo ejemplar en una única campaña. Igualmente puede ser consecuencia de la contaminación orgánica. En el extremo opuesto, subraya el texto, casos en los que la población de mejillón cebra ha aumentado, todo lo relacionado con la existencia de masas de agua embalsada en las inmediaciones. Ha ocurrido en el tramo final del río Barrundian, donde el alcance del nivel del agua embalsada por la presa de Ulliberri podría ser la causa del incremento registrado, mientras que en el tramo del río Santa Engracia, inmediatamente posterior a la presa de Urrúnaga, el considerable aumento de la población invasora muy probablemente haya sido por la llegada de larvas desde el cercano embalse. Y por tanto, necesitamos recomendaciones. ¿Y cuáles son? La detección temprana es básica. La lucha contra las especies exóticas invasoras. De ahí la importancia de los muestreos en las zonas susceptibles de sufrir la colonización de este molusco bivalvo, con el fin de dar la voz de alarma lo antes posible y evitar su expansión como consecuencia de actividades náuticas, de recreo, pesca, trasfases, estudios científicos, etc. A señalar que hasta la fecha la detección de larvas de mejillón cebra de manera esporádica no garantiza en todos los casos el asentamiento de poblaciones adultas, ya que a veces se encuentran larvas en algunas campañas, pero no presencia de colonias de adultos. Caso del cauce del río Ega en Campezo. En otras ocasiones, en cambio, solo ha sido cuestión de tiempo verificar el asentamiento de la especie, como en el embalse Gorostiza, en Vizcaya. Y hay casos en los que la presencia de adultos ha sido casi inmediata o simultánea a la detección de larvas, como en los embalses de Asciola y Urculo, en Guipúzcoa. Por eso, cuya el informe que es recomendable mantener los muestreos de larvas y de adultos de mejillón cebra en los lugares donde se han detectado larvas de la especie. Conviene buscar ejemplares adultos que ratifiquen el arraigo del molusco invasor. Y donde se ha detectado la presencia de ejemplares adultos, más recientemente, y todavía es escasa el caso de El Zadorra y Santa Engracia, tenemos la oportunidad histórica de documentar la evolución que siga la invasión. Aconsejan los encargados de realizar el seguimiento de esta especie invasora la Unión Temporal de Empresas Ambiotec Ecolur. Y por tanto, ciertamente, aquí tenemos este ejemplo de la especie invasora del mejillón cebra, en donde ciertamente hay que poner el foco en el hecho de que esta especie tiene una forma de impacto en este ámbito fluvial, pero debe servir como elemento para que la gente cambie el chip respecto a especies que sean animales, como puede ser este mejillón cebra, especies vegetales, o sea, forma más pequeñita o grande como el eucalipto, a la hora de establecer la relación con ella y saber desde el inicio son especies que son abrasivas con el medio natural, que destrozan la biodiversidad, que destrozan nuestra casa, nuestro hogar, nuestros montes, nuestros ríos, y por tanto hay que tener extremo cuidado a la hora de afrontarlo en todas las fases, cuando es posible prevenir y cuando ya tenemos que actuar con las consecuencias, como es en este caso. Y por tanto, ciertamente hay que ser abiertos de mente para poder afrontar con dignidad y con resolución casos como este lo antes posible. Y sin más, que de los patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Gelpean.